celebra la presencia de Dios. Cuéntale al mundo cuán grande es su amor. Sigue sus pasos, conociéndole más, adorando a Dios con tu caminar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Ven a Jesús tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Ustedes tienen en sus notas, ¿verdad, hermanos? El bosquejo del tema de hoy. Estamos en la tercera sesión de esta campaña sobre el Salmo 23. Y hoy estaremos hablando, hermano, sobre el antídoto o la cura que el Señor nos da para las emociones dañadas. El salmo más amado, hasta gente no creyente ama este salmo y recita una parte de memoria o hasta completito, porque este salmo ha inspirado por milenios ya a muchas personas a confiar, a creer y acercarse al Señor, por la confianza que este salmo nos inspira de que Él es el buen pastor que está con nosotros. Y en esta mañana, hermanos, queremos hablar sobre, en esta tercera sesión, sobre las emociones dañadas. Muy puntualmente sobre el versículo 3 del Salmo 23, que dice: Él confortará mi alma. Él confortará mi alma. Es la mejor noticia que alguno de ustedes puede en esta mañana recibir, y es la promesa del Señor que este pastor quiere confortar nuestra alma. Y es que, mis queridos hermanos, a lo largo de más de 40 años de conocer y servir a Jesucristo, periódicamente he tenido que venir donde el Señor a pedirle que restaure mi alma, que fortalezca mi alma, que toque mi corazón, que sane mis heridas. ¿Por qué? Porque la vida es muy dura, nos golpea el desaliento, la depresión, la desesperación, el cansancio físico, emocional, hasta espiritual. Fracasamos, pequeños fracasos aunque sea, pero varias veces. Esto nos obliga, hermano, a tener que acudir al Señor, porque esto trae frustración, trae miedo, trae ansiedad, nos duele. Sobre todo, hermano, sobre cosas de nuestro pasado reciente o remoto, tenemos que manejar este tipo de heridas. Siempre, hermanos, todos los que en esta mañana están aquí, aunque incluso hubiera algún niño de 8 o 9 añitos, ya esa criaturita podría, no sabe decirlo, pero podría estar manejando alguna herida, alguna cicatriz, basura emocional, hermano, que Dios quiere que usted y yo hoy aquí la dejemos y nos vayamos de acá con nuestras emociones sanadas, que nos vayamos de aquí con el alma restaurada, que podamos dejar a sus pies toda esa basura emocional, porque sencillamente, en una palabra, Dios quiere restaurar nuestra alma. ¿Cómo es que Él lo hace eso? ¿Cómo puedo, hermano Arturo, que mis emociones, mi vida, mi alma sea restaurada y sanada? De 3 maneras: permitiendo que Dios quite mi culpa, permitiendo que Dios alivie mi pena y permitiendo que Dios reemplace mis rencores, porque esos son los 3 agentes que más lastiman y dañan nuestras emociones: la culpa, la pena o el dolor y el rencor que tenemos, precisamente a veces manejamos, o resentimiento por las heridas que nos causan. Lo primero que quiero decirle, y usted lo tiene en sus notas, hermano, tenemos que permitir que Dios quite nuestra culpa.
Dice la palabra del Señor en la cita que usted tiene ahí del Salmo 38, 4 al 6: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Iniquidades, pecado que se agrava sobre mí. Todos los que aquí estamos, hermanos, sin excepción, manejamos culpa por algo. No podemos negarlo. Precisamente la negación es la que impide la curación del alma de una persona. Manejamos culpa, estoy seguro, porque, hermanos amados, somos seres humanos. Todos nosotros tenemos razones suficientes para sentirnos culpables. Incluso esto de la culpa es tan terrible que hay gente que todavía se siente culpable por algo que le pidió al Señor perdón hace 15 años y ya cambió, ya mejoró, pero sigue manejando culpa, sigue permitiendo que la culpa lo marque. Claro, podría suceder. Incluso habrán personas a nuestro alrededor que no nos perdonaron y nos van a seguir recordando que usted cometió aquel error, que usted aquel día cometió aquella falta. A ellos no les va a importar si usted lo hizo cuando no era creyente o si lo hizo cuando era creyente. Eso es indiferente. Sencillamente todos nosotros a lo largo de la vida tenemos varias o muchas razones para sentirnos culpables. Sencillamente somos imperfectos, seguimos cometiendo errores, cometimos errores en el pasado y por naturaleza seguiremos llevando culpa. Pero Dios no quiere que usted viva con culpa. Hay dos maneras terribles para vivir, y es vivir con culpa y vivir con miedo. Ellas dos son hermanas gemelas. La culpa te va a llevar a vivir con miedo. Tenemos también que tomar en cuenta, hermano, que de la culpa no podemos alejarnos porque está en nuestra mente. No es un rótulo que nos lo recuerda. La culpa es algo que está aquí en la mente. Y no importa si usted se cambia a vivir a otro país, a otra ciudad, si usted no ha manejado el tema de la culpa, donde quiera que usted llegue, usted se va a sentir culpable. Pero en esta mañana vamos a trabajar sobre este tema y vamos a creerle al Señor lo que Él dice en su palabra. Cuando en Proverbios 20:27 dice: el Señor nos dio una mente y una conciencia y no nos podemos esconder de nosotros mismos. ¿Cómo puedo librarme de la culpa? ¿Cómo puedo? Vamos ahí en sus notas, usted tiene 5 maneras incorrectas. Y posiblemente esto es lo que a usted ahorita lo tiene sumido en la angustia, en el dolor, revolcándote en el pasado, con un dolor terrible, con una parálisis emocional, espiritual, emocional, porque manejamos la culpa de manera incorrecta. La primera manera incorrecta de manejar la culpa es negar la culpa. No se puede negar la culpa. Usted y yo no podemos vivir pretendiendo que no existe. Usted puede enterrar las cosas en el pasado, pero eso no funciona, porque ahí está vivo aquello. Cuando usted piensa que ya todo está enterrado y olvidado, aparecerá alguien en algún momento, circunstancia o fecha casual, te va a recordar. Siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien que a usted le recuerde lo que usted hizo en un pasado muy lejano, o la semana pasada, o ayer, o hoy en la mañana. Alguien o algo se encargará siempre de reprocharte y decirte: claro, no hombre, usted no, ¿qué clase de cristiano? No fregue, usted no, y así. Y si no es la mente, que siempre es Satanás el que está hablando, es una persona. Puede ser la esposa de uno, puede ser tu esposo, un hijo, una suegra, un suegro, un vecino, un pastor, una oveja. Ellas van a tratar muchas veces de que usted se siga atado a un pecado que ya Dios te perdonó. La segunda manera incorrecta de manejar la culpa es hacerla pequeña, minimizarla. Sencillamente decir: no hombre, si eso no es nada, es pecadillo, es cualquiera. Como dicen en Colombia, eso es una chichigua, es pequeñito. En Costa Rica hubo un tiempo cuando salió una marca de un chocolate que se llamaba los Harris, y el nombre del bocadillo era Pecadito Harris. Y durante algún tiempo en esa época los cristianos decían: no hombre, si eso fue un pecadito Harris. ¿Se acuerdan de ese dulce? De esa marca, yo no sé, creo que ya no existen. Vamos a tratar de minimizar la culpa, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no es tan pequeña. No es tan pequeña porque todavía lo recuerdas. No es tan pequeña porque todavía te atormenta. No es tan pequeña porque cuando se topa a ese evento o a esa otra persona, usted siente todavía vergüenza, a pesar de que ya usted le pidió perdón al Señor,
a pesar de que usted ya eso está resuelto. No confundamos pecado con culpa. Estoy totalmente seguro que ustedes están seguros que cualquier pecado que ustedes cometan, si pidieron perdón, Cristo los perdonó. ¿Estamos hablando así? Yo creo que lo fundamental que un cristiano debe saber, que Cristo lavó y perdonó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de la culpa, porque hay gente que pide perdón a Dios, sabe que el Señor lo perdonó, pero sigue arrastrando la culpa. Número 3, incorrectamente bajamos los estándares, como que decimos, bueno, el tema es que pues sí, estuvo mal, pero no estoy tan equivocado. La verdad es que no estuvo tan grave. Había un dulce hace muchos años. Eso es así, personas mayores de 40 años lo recuerdan. Era un dulcecito que venía envuelto con un papelito, se llamaban versitos. ¿Lo recuerdan? Entonces él venía envuelto en una tirita de tela que te decía algún pensamiento. Y algunos de los pensamientos, solo voy a decir dos, porque de todo tipo de cositas venían envueltas en ese confite. Pero quiero nombrarles dos que tienen que ver cómo está la realidad en nuestra sociedad en el tema de la culpa. Y es que al bajar los estándares míos, los que en un tiempo yo dije, eso jamás, pero lo practiqué, caí en él y entonces ya ahora tengo unos estándares totalmente bajos por conveniencia. Y había uno de esos versitos que decía, cometa un pecado 2 veces y después ya no va a parecer pecado. Sí, claro. Y otro versito decía algo así como, por ejemplo, el 10º asesinato no es tan malo como el primero. Porque bajamos nuestros estándares. Lo que antes pensábamos que era incorrecto, al estar manejando mal la culpa, nos bajamos los estándares y cada vez nos permitimos ciertas libertades que en otro tiempo no nos las hubiéramos permitido. Y cuando uno maneja la culpa así, la está manejando incorrectamente. Número 4, tratar de racionalizar la culpa. Algo así como, de por sí todos lo hacen, todos roban, todos hacen trinquete. Primero déjeme aclarar, no todos. Pero aunque todos lo hicieran, ni siquiera que todos lo hagan, usted no tiene que racionalizar la culpa así. Porque aunque todos lo hagan, ninguno de nosotros debiera justificar que todos lo hacen y que entonces yo puedo hacerlo. Nunca se me olvida cuando me criaba que uno le decía a los papás de uno, pero es que la fulano lo hace y sutano lo hace, y le decía a la mamá de uno, y si se tira un puente usted se tira. Así que no es cierto que nosotros hacemos las cosas porque todo el mundo lo hace. Primero, porque no todo el mundo lo hace, y aunque todo el mundo lo haga, yo no tengo por qué hacerlo. Y por último, un manejo incorrecto de la culpa es culpar a las otras personas. Esto es lo más triste, porque he dicho, y no me retractaré todavía hasta que alguien me convenza de lo contrario, el fracasado y el perdedor tiene como característica eso: siempre se excusa y acusa a los demás. Por eso es un fracasado, por eso es una perdedora, porque siempre está culpando y justificándose lo que yo hago. Así es que esta es una manera incorrecta para manejar la culpa. Pero en sus notas vamos a ver ahora la solución para la culpa, y es muy sencilla: dele esa culpa al Señor. Dejemos de estarnos golpeándonos, dejemos de estarnos castigando. Dentro de nosotros sabemos que ya el Señor nos perdonó, pero seguimos subconsciente o conscientemente maltratándonos, crucificándonos. La culpa puede enfermarlo a usted, hermano. La culpa nos puede destrozar. La culpa puede afligirnos, deprimirnos, colocarlo en una situación de fracaso. Dicen las personas expertas que si todos los enfermos que ahorita están en un hospital pudieran manejar el tema de la culpa, posiblemente una tercera parte de ellos hoy mismo les darían la salida. Porque la culpa enferma no solo emocionalmente, espiritualmente, sino que enferma físicamente, porque somos un todo. Yo soy alma, soy espíritu, soy un cuerpo, y el cuerpo se va a resentir. Conocemos personas en estados de incapacidad física, incapacidad laboral, por una depresión terrible, porque en el fondo la culpa podría estarlos matando. Sí, hermanos, definitivamente la culpa mata, convierte personas exitosas en fracasados. Gente firme, gente valiente, gente sana, de un pronto a otro la culpa lo lleva a la depresión, y la depresión lo puede hacer que se derrumbe. ¿Por qué? Porque ese pequeño sentimiento de culpa, y quiero que anoten esto,
esa pequeña culpa que usted maneja no merece tener éxito. La culpa que usted está manejando no merece que tenga éxito. Ustedes me han oído decir muchísimas veces, ya algunos saben de memoria lo que voy a decir: ningún cristiano debiera de vivir con culpa más de 30 segundos. Porque cuando alguien le pide al Señor perdón y lo hace de corazón, ipso facto, la sangre de Cristo lo limpia y Él nunca más volverá a acordarse de ese pecado. 2 horas después usted podría preguntarle y decirle: Señor, ¿qué hiciste con el pecado que te pedí perdón hace 2 horas? Y Él te dirá: ¿de qué me estás hablando? Y alguien podría decirle a Dios: ¿cómo? De ese pecado que ese hombre cometió hace apenas 2 horas. El Señor le va a decir: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es? ¿Que usted no es Dios? Sí es Dios. Y como Él es Dios, Él es el único que puede olvidar, porque el olvido no existe para nadie. Pero Dios sí puede olvidar. Dice que olvida nuestros pecados y los arroja a lo más profundo del mar. La manera correcta de manejar la culpa es dársela a Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, dice: todos hemos pecado, aún así Dios nos declara inocentes solamente si nosotros confiamos en Jesucristo, quien en su misericordia nos libera de nuestros pecados. Esta es la verdad básica del cristianismo, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Aleluya. Que todo lo que usted ha hecho mal en la vida ya fue pagado. Que todo lo que usted cometió, las cosas que usted ha hecho o vaya a hacer, pecados, errores, lamentos, todo ha sido pagado. Solo necesitas pedirle a Dios que te perdone y aceptar lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Sabemos que Él perdona, pero aceptar y creer que también Él borra mi culpa, que esa culpa fue quitada, que esa culpa ya no existe. Ningún psicólogo, psiquiatra, ni doctor, ni consejero, ni pastor, nadie puede quitar la culpa como Dios la puede quitar. Porque usted no ofendió al psicólogo, usted no le falló al pastor, usted no le falló al psiquiatra, usted le falló a Dios. Solo Él puede perdonarnos. Démosle nuestra culpa al Señor. No merece, hermano, la culpa que usted está manejando hoy no merece tener éxito. Basta ya. Hoy podés salir de aquí libre. Hoy podés salir de aquí emocionalmente sano. El creador del universo, Él es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Yo no sé lo que usted hizo y tampoco me tiene que importar. Yo soy barro igual que usted. Yo no soy alfarero. Todos ustedes fallan. Yo también. Necesitamos un Salvador. Necesitamos quien nos perdone. Dios es bueno. Usted no es bueno. Yo no soy bueno. El amor de Dios, su perdón y la limpieza de la culpa suya y mía no está basado en lo malo que usted hizo, está basado en lo bueno que es Dios. El perdón y la culpa que usted y yo podemos estar manejando con o sin razón, el único que es bueno es Dios. No importa lo que usted haya hecho. Y usted me dirá: hermano Arturo, qué fresco, qué conveniente. Sí, Señor. Por eso se llama evangelio, que significa buenas noticias. Por eso se llama evangelio, hermano, que nos dice a nosotros: señores, que la culpa ha sido quitada. El domingo de Ramos, en la Semana Santa pasada, les prediqué sobre aquellas 4 palabras, aquella frase de Jesús cuando dijo: consumado es, o todo se ha cumplido. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento en griego para esta expresión es teletestai. Teletestai significa, para un pintor, cuando termina el cuadro, la última pincelada. Él decía tetelestai, significa la pintura está acabada. O un escultor, después de terminar una pieza, una escultura, en el último cincelazo, cuando el escultor vio que estaba terminada su obra, él decía tetelestai. Cuando un juez declaraba culpable o inocente a un acusado, una vez que lo declarara culpable o inocente, daba un golpe, como la doctora esta de la televisión, que decía: caso cerrado. Eso significa tetelestai. Declaro a este hombre inocente o culpable y nadie podía hacer nada. Tetelestai significa de aquí para acá. Eso no se puede mejorar. Tetelestai era lo que hacía el esclavo después de que había cumplido todas las tareas que le había asignado el amo. Una vez que él terminaba, decía tetelestai, o sea, acabé con la tarea. Hermanos amados, cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo: todo ha sido cumplido, Él dijo tetelestai. Esta es la última pincelada, este es el último golpe del martillo. Aquí nadie puede mejorar esto, ya está acabado. Había un pintor que veíamos por televisión que enseñaba a pintar óleos. No sé si lo recuerdan. Él hablaba en inglés. Era aburrido incluso el traductor que le ponían. Y él en un cuadro, en un lienzo,
tenía la pintura, lo que para mí estaba bello, perfecto y terminado. De un pronto a otro agarraba una espátula de 6 pulgadas y la hacía y empezaba de nuevo, porque no importa para quién estuviera terminado, hasta que el pintor no dé la última pincelada, la pintura no está terminada. Lo que yo acabo de decirles a ustedes sobre el perdón y sobre la culpa, que es la verdad cardinal de la predicación del evangelio, no importa cómo a usted le suene, si su culpa es muy grande, muy pequeña, si es muy reciente o muy vieja, Cristo quiere acabar con su culpa, porque si te perdonó, Él perdona de verdad y perdona para siempre. Pero hay gente, hay creyentes, hay ministros, lo digo con todo respeto, que queremos mejorar la pintura de la salvación. Y estamos diciéndole: no, hermano Arturo, es que es usted que dice, sí, está en la Biblia, pero a mí me parece que deberíamos de agregarle alguito más. Eso es como que yo vaya ahora mismo al Museo del Louvre y diga: ábrame la vitrina, quiero mejorar la Mona Lisa. No puedo. Eso es como que yo vaya a una de las esculturas de este famoso costarricense de Heredia y vaya con un martillo y un cincel y diga: a mí me parece que esta obra merece un último golpe. No se puede mejorar la Mona Lisa o la Gioconda. No se puede mejorar, hermano, lo que está perfecto. La salvación de Dios es perfecta. No la podemos mejorar, por más romántico que sea nuestro argumento. Lo que Él hizo, dijo: consumado es. Y ahí estaba hablando de salvación, y ahí estaba hablando de perdón. Mis queridos hermanos, para las emociones dañadas, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios que Él a nosotros nos ha perdonado. ¿Y cómo recibo ese perdón? Confiando. ¿Por qué puedo confiar? Porque usted y yo sabemos la manera que Dios perdona. Dios no perdona como usted o como yo perdonamos. Que perdonamos y luego le decimos: no, y la verdad que ya está la 4ª vez que me lo hace. El otro día me decía un hombre: pastor Arturo, es que mi esposa y yo, cuando nos peleamos, esa mujer se pone histérica. Histérica querrá decirse, no, histérica también, pero se pone histórica porque me saca y me resaca todos los pecados y mis faltas que ya me había perdonado. El hombre es histórico. Usted le va a recordar a la gente: bueno, es que ya son, hace 7 años me lo hizo, otra vez ahora. Bueno, yo entiendo, somos humanos, pero Dios no perdona así. Podemos confiar en el perdón de Dios y la liberación de la culpa, porque sabemos la manera que Él perdona. Y usted no tiene ahí sus notas. Lea por favor ese versículo de Colosenses 2, 13 al 14. Yo amo este versículo de la palabra. Dice: Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha limpiado absolutamente la evidencia de los mandamientos que hemos quebrantado y que siempre se encuentran en nuestros corazones. Los ha anulado completamente todos tus pecados, clavándolos en la cruz. La Reina Valera lo que dice, en otras palabras, es que Él, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, nos perdonó quitándolos de medio y clavándolos en la cruz. Hace unos años, usted iba, hoy, yo sé que hoy eso es digital, pero hace unos años, cuando usted quería solicitar un trabajo, lo primero que le pedían era la hoja de delincuencia física. Y era muy triste para la persona que había cometido un error en la vida. ¿Por qué? Porque aparecía manchada. Así hubiera cumplido la pena, así hubiera pagado la falta ante la sociedad y ante la ley, él quedaba con su expediente manchado. Hay gente que en las cortes tienen un expediente que hay que traerlo en carretillo. El que nunca se había llevado algún error, alguna torta legal, no tenía miedo, porque sabía que su hoja de delincuencia estaba limpia. En cuanto a tu hoja de delincuencia, aquí en la tierra estará limpia, pero en cuanto a las cosas que hemos fallado en nuestra vida delante de Dios, mi querido hermana y hermano, con todo respeto, usted y yo teníamos un expediente que había que llevarlo en carretillo. A eso se refiere. Tetelestai significa que la cuenta ha sido pagada, hemos sido declarados inocentes y no hay nada en nuestro archivo. Nuestro archivo está limpio. Podemos confiar que Él quita nuestra culpa porque sabemos cómo es que Él perdona. Y yo, hermano, bendigo a Dios. Acepto que fallo,
le pido perdón a Dios. Usted puede criticarme y decir: Arturo, es que usted debe ser un frescazo. Bueno, al final yo creo que eso es lo que hace el evangelio: quitarle a uno la candela del infierno que sentía uno y ponerlo fresco. A propósito, hermanos, restaurar, sanar el alma es precisamente algo así como cuando usted se está muriendo de calor y de repente te entra una brisa que refresca tu vida. Yo quiero que en esta mañana usted experimente ese toque y puedas en algún momento dado acá, espero que ya esté pasándole, usted pueda sentir un golpe de frescura que te dice: no tienes por qué seguir viviendo con culpa, porque yo te perdoné, porque yo te redimí, porque sos mi hija, porque sos mi hijo. Entonces tienes que levantarte, endereza esas patitas entumidas, hablando de la figura del pastor y la oveja, que cuando ella estaba desvalida, con la pancita para arriba, podía llegar cualquier depredador y lo primero que hacía era morderle el vientre, su lana, su gordura y sus patitas tan cortas. Cuando una oveja se caía, y no solamente se caía, sino que se recostaba con las patas para arriba, estaba lista, a menos de que tuviera un pastor diligente. Cuando la Biblia dice que Él restaurará mi alma, es porque tenemos un pastor que sabe que hoy usted está desvalido aquí. A propósito, la palabra desvalido viene de valido. Valido es el ruido de la oveja. Las ovejas no ladran ni aúllan, las ovejas balan. Desvalido es un término que tiene que ver con una oveja. Y como usted es una oveja, es posible que hoy usted vino a este lugar, al mejor lugar que pudo venir a escuchar este tema, aunque no volvieras, ojalá sigas volviendo, porque Dios sabe que estás desvalida. Dios sabe que vos o yo estamos desvalidos, con las patitas ya entumecidas, porque llevamos mucho tiempo pancita para arriba. Y esta es la figura de un pastor que cuando dice: Él llegará y confortará mi alma, luego dirá: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, que es el tema de la otra semana. Él confortará mi alma. Es que Él va a llegar donde esa oveja desvalida, y lo primero que hace es acariciarle las patitas porque están entumecidas, porque llevamos meses, algunos de ustedes años, patas para arriba, desvalidos, arratonados, y no podemos caminar. Nuestra vida se estancó a partir del momento en que le dimos éxito a la culpa. Nuestra vida se estancó, nuestro ministerio se estancó, tu matrimonio se estancó a partir del momento en que usted permitió que la culpa tuviera éxito en su corazón, en su matrimonio, en su vida, en su ministerio, en su empresa, en su trabajo. Y él lo primero que hace es que llega donde ese animalito y le frota las patitas. Y luego cuando él empieza a moverlas, él la invoca, él la pone mientras se sostiene, y luego la alza y la echa sobre su cuello y le va hablando en el camino y le dice: tú vales mucho para mí, tú eres mi oveja amada, aquí vine a tu rescate, mientras yo sea tu pastor nadie podrá dañarte. Yo no sé cómo usted está hoy aquí, hermano, en qué situación usted hoy se encuentra. Yo sí sé en las situaciones que yo me he encontrado, y siempre he visto el toque del pastor, porque cualquier defecto que yo pueda tener, de por sí ustedes no los conocen. A veces peco de cristalino, a veces peco de estar contando hasta lo que no debo contar y aceptando. Pero escuche esto, hermano: Él me ha mostrado que cuando Él perdona, perdona de verdad, completamente, nunca parcialmente, y que nunca nos echará en cara algo que ya Él nos perdonó. Si usted le ha pedido perdón a Dios y usted me dice: pastor, es que porque ya yo le he pedido a Dios 25 veces ya y sigo sintiendo culpa. Número uno, porque Satanás te sigue atacando y te sigue recordando. Número dos, porque usted no está confiando verdaderamente. Si confías que le pediste perdón, por eso le sigues pidiendo perdón por lo mismo, porque sabes que Él te perdona. El problema es que Satanás te sigue acusando, personas te siguen acusando, pero al final eso no importa. Es que tú estás declarando exitosa la culpa, porque no confías que Él ya no se acuerda de tu culpa. No hay manera de vivir una vida victoriosa si no aclaramos este tema. Lo segundo, hermano, que va a confortar nuestra alma, el tema de la culpa es el más extenso, es un poquito más breve. Es dejar o permitir que Dios alivie mi dolor, alivie mi pesar, alivie mi pena. En Costa Rica no acostumbramos a decir: es que tengo mucho pesar. ¿Cómo estás? De hecho leña. Es lo mismo. ¿Cómo estás? Fregado. Y otros lo dicen con J. Nadie aquí va a decir: estoy con mucho pesar. Pero qué palabra más interesante
¿Cómo define realmente? Es que a veces nos sentimos pesados. La culpa produce un pesar. Los fracasos de la vida. Yo sé que hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero bueno, yo no estoy para decir lo que a la gente le gusta que yo diga. Lo digo y les gusta, y si no les gusta, y tengo que decirlo. Todos ustedes y yo soy el campeón, eso sí, cometemos diariamente pequeños fracasos. Porque sí, definitivamente quienes hablan no están fregados, pero al final le fallo al Señor. Cometemos pequeños fracasos o pecados, pequeños o grandes, pero al final yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la manía de los cristianos de declarar pecados por tamaño? Cuando realmente la palabra pecado no tiene nada que ver con el tamaño de la falta. La palabra pecado significa no dio en el blanco. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos dado en el blanco? Hemos metido la pata, hemos fallado. Así que diariamente yo tengo que arrastrar pequeños fracasos, sea porque hice algo incorrecto o al final porque no hice lo que tenía que hacer. Se llama pecado de omisión. O sea, al final no nos escapamos. Diariamente tenemos que manejar este tema. Problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, la situación económica del país, lo que se oye, inflado o no. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China puede empeorar la situación. Pero recuerde, hermano, usted no es de este mundo, usted pertenece al Señor. ¿Nos afectan las decisiones políticas? Sí, pero la suya y la mía no está determinada. Nuestra estabilidad emocional no está determinada por el presidente de turno, ni los ministros de turno, ni el presidente de turno en Estados Unidos o en China o en Rusia. La suya y la mía, familia, matrimonio, finanzas, salud emocional, espiritual o física, depende de quien usted y yo le pertenecemos, a nuestro buen pastor Jesús de Nazaret, que dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Si usted pertenece a ese rebaño, usted puede vivir en paz en medio de las tormentas. Hay muchas cosas que duelen: dolor, heridas que yo me he buscado, problemas que he hecho, otros que me los hacen. Tan sencillo es esto: nadie caminará por esta vida sin haber sido herido. Vamos a experimentar soledad aún estando rodeado de muchas personas. Aquí no es el cielo, les he dicho muchísimas veces. Aquí no es el cielo. Usted y yo no fuimos hechos para vivir en comodidad. Usted y yo fuimos hechos para amar a Dios y a nuestro prójimo. Fuimos hechos para amar y experimentar el amor de Dios. Este mundo aquí es imperfecto. Aquí no es el cielo. No puedes esperar condiciones en la tierra que solamente la Biblia dice que pasarán en el cielo. Hay días que su corazón estará quebrantado. Hay días en que yo voy a sentirme desesperado. Hay días en que usted se va a sentir muy sola, hermana. Hay días en que usted, hermano, se va a sentir solo y desvalido con las patitas para arriba. Algunos días usted va a experimentar tristeza. Algún día vas a perder. Algún día vas a sentir pesar. Entrando nomás, me comunicaba una hermana nuestra preguntándole por el estado de salud de su mamá. Me dice: pastor, falleció hace 8 días. Ella está aquí. Yo me imagino el dolor que tiene que estar sufriendo. Son esos días que la palabra de Dios dice: todo debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo para reír y tiempo para llorar. Esta familia hoy está llorando. Usted y yo hemos experimentado esa verdad de la vida: tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para nacer y tiempo para morir. Es precisamente en momentos como estos, cuando usted está experimentando el luto, el dolor, que usted y yo necesitamos dejar que Dios alibre nuestro pesar. En el Salmo 31:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Noten el orden. Ese dolor que a uno lo consume provoca una tristeza que hasta la mirada le va a cambiar a uno. Es muy común acercarnos a una persona y depende de la confianza que le tengamos, le preguntamos: ¿qué te pasa? Y ella nos dice: ¿por qué, pastor? Es que se te nota en la mirada. Es que el dolor y la angustia que manejamos a veces es tan terrible, tan insoportable, que empiezan nuestros ojos a reflejar esa angustia. Es que nos empieza a consumir de tal manera que entonces nuestra alma, esa alma que está hecha para adorar a Dios, esa alma que está hecha para traer la alegría al corazón de Dios,
está siendo afectada por el dolor, por el pesar. Y entonces el siguiente orden empieza con ojos tristes, empieza con un alma triste y termina un cuerpo enfermo. Pero tenemos que permitirle al Señor que Él sane nuestro pesar. ¿Qué hizo David con su pesar? Ahí usted tiene en segunda de Samuel, léalo en su casa, por favor. Aquí no me dará tiempo para todo. Pero en segunda de Samuel 12, propiamente en el versículo 22 y 23 dice: entonces David se levantó de la tierra. Él dijo: mientras el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerlo volver a la vida? ¿Qué hizo David con su pesar, con su dolor? Lo que hizo fue aceptó que él no podía cambiarlo. ¿Por qué? Déjenme hablarles de esta historia. David, el rey David, se enamora de una mujer que nunca debió. Si se enamoró, no debió tener relaciones sexuales con ella, porque él era el ungido del Señor. Además, la mujer era casada. Se llamaba Betsabé. Su esposo Urías, un funcionario del gobierno, de los más leales que un rey pudo haber tenido. David, al ver el gran horror que cometió, no solamente comete adulterio, la mujer queda embarazada. Él dice: esto tengo que arreglarlo de alguna manera. Mandó a traer al esposo del frente de batalla para que tuviera relaciones con ella y echarle la culpa. No existían las pruebas de ADN. Así que si Urías venía y tenía con ella una sola relación, Urías era el papá de la criatura. Pero Urías era un hombre honesto y dijo: yo no puedo estar aquí de fiesta con la doña de luna de miel y el pueblo de Dios allá sin mí adelante. Dice que le dio, óigame, cumplió la orden del rey, se vino y se quedó, hermano, en el quicio de la puerta. Un hombre que venía de meses de estar en la guerra. Óigame, ese hombre de Dios ha llegado volando. Pero no, se sentó en el quicio y no se acercó a su mujer, porque consideraba, y no era pecado. Si él hubiera tenido relaciones sexuales con Betsabé, no hubiera pecado. Y dice la Biblia que Betsabé era un mujerón, bellísima. David pensó: no, ese chaval en el frente de batalla lo traigo aquello, esto se arregla. Pero no se arregló porque él no tuvo relaciones. Y entonces dijo: bueno, este hombre se fregó. Y le puso una carta en su propia mano y le dijo: vaya y dígale al coronel, al general que está usted, déle esta carta. Ni siquiera la leyó. Óigame, este Urías habla poco de él, pero necesitamos mucho el carácter de este hombre nosotros. Llegó y entregó en la carta, y en la carta decía algo así como: el portador de esta carta, póngalo en el puro frente donde están las balas. Y claro, lo mataron al pobre. Ahora ella es viuda, ahora me la hago mi esposa, dice David. Pero Dios lo había visto. El niño nace, pero nace enfermo. David sabe que hay un problema muy serio. Él le pide perdón al Señor. Si usted quiere saber cómo se perdonan los pecados, si usted quiere saber cómo se alivia la culpa, lea el Salmo 51, donde David dice, una vez que reconoce, cuando dejó de tapar la culpa, cuando dejó de minimizarla, cuando dejó de racionalizarla, dijo: Señor, te pido perdón y tenga piedad de mí y purifícame con hisopo porque estoy sucio. Así es como se hacen las cosas. Entonces, cuando la criaturita nace enfermita, él empieza a orar y a ayunar, pero la criatura muere. David, en su ayuno y oración, le decía: Señor, ¿por qué este niño inocente es a mí a quien debe de castigarme? Pero no fue así. El niño muere. Y una vez que el niño muere, es que así se maneja el pesar y el dolor. A usted le parecerá cínico, pero David no permitió que la culpa tuviera éxito en su vida, porque si no, no hubiera podido escribir el Salmo 51, el Salmo 31. Esos 150 salmos son las experiencias de un hombre que no permitió que la culpa tuviera éxito. Hermano, no permitas que la culpa tenga éxito en tu vida. No importa lo que usted haya hecho, no importa el pesar que le ocasione. Dígale a la culpa: tú fracasarás conmigo siempre, porque el Señor es mi pastor, Él no me faltará jamás. Cuando le dicen que el niño está muerto, usted puede ver lo que él hace. Acepta. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando estaba vivo ayuné y lloré y murió. O sea, si sigo aquí dejando que el pesar, de aquí estaría todavía. Dice la palabra de Dios que le quitó importancia y oró por ello. Dice la Biblia en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran. Pero usted no puede pasar llorando toda la vida por lo mismo, por una culpa. Encomienda al Señor su camino. Eso hizo David. Y tercero, se enfocó en lo que tenía, no en lo que había perdido. Él perdió un hijo. Pero oiga lo que hace este hombre. También necesitamos un poco de esto de David. No el pecado de él, ni el homicidio, pero sí necesitamos el poder de recuperación de la culpa. Usted no puede, hermana, todavía 18 años después, manejando culpa de ese divorcio.
Hermano o hermana, usted no tiene todavía hoy, 18 años después, manejando pesar y dolor por ese divorcio. Haya sido usted el culpable o el inocente, si usted le pidió perdón a Dios, Él quita la culpa y alivia tu pena. No eres bienaventurado cuando lloras por culpa. Solamente eres bienaventurado cuando lloras delante del Señor. Eso te hace dichoso, porque serás consolado. Dice la Biblia que se enfocó. ¿Y qué hizo? 2 Samuel 12:24, ahí están sus notas. David entonces consoló a Betsabé, y llegándose a ella, durmió con ella, dio a luz un hijo y llamó por nombre Salomón. Hay otra parte, hermano, que usted puede leerlo cuando lo lea en su casa. Hermano, eso es increíble lo que este hombre hizo. Se levantó, consoló a la doña, tuvo relaciones con ella y la dejó embarazada, y el producto de ese embarazo se llama Salomón, el hombre más inteligente, más rico y más sabio de la historia de la raza humana, solamente superado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué en situaciones como las que usted está viviendo, si usted maneja ese pesar, esa situación que usted está manejando puede llegar a convertirse y a cambiar de nombre? Fracaso matrimonial, fracaso financiero, emocional, ministerial, puede cambiar de nombre, puede estar a punto de nacer, de acuerdo a tu actitud, un nuevo Salomón. Él es especialista en convertir muertes en resurrecciones. Oiga lo que dice ahí en la otra nota bíblica que usted tiene ahí, de Isaías 61:3. A todos los que se lamentan, Él les dará belleza en lugar de cenizas, alegría en lugar de luto, gloria en lugar de pesadez. Ahí está David, hermano. No pude, oré y ayuné, yo sé que pequé, Él me perdonó, ahora Señor castígame a mí, pero el niño muere. Entonces se levanta, se baña, se echa a la colonia, no sé, Clinic Happy de Paco Rabanne. Él se fue a la casa de Dios, se fue a la iglesia, al templo, se fue a la casa de Dios y adoró a Dios. Ya está muerto, Señor. Oré por él, ayuné por él, te pedí que me castigaras a mí, hiciste lo que tú querías. Así que aquí estoy en tu casa, de luto, se acaba de morir el bebé, pero aquí estoy primero en tu casa, adorándote y bendiciéndome. Y llegó a la casa y llegó ante la doña, ya había sido fortalecido por Dios, ya se había restaurado su alma, ya su alma había sido confortada, y ahora llegó a confortarle el alma a Betsabé. Ya ahora es nuevo, porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas, diga conmigo, todas, absolutamente todas son hechas nuevas, hasta el nombre cambia. Y yo me lo imagino, llegó donde Betsabé, le dijo: Betsy, mami, vengo de la casa de Dios. ¿Qué fue, gordo? Ella todavía estaba posiblemente en cuarentena, no sé, o recién mejorada, pero una madre nunca olvida, así el hijo haya sido nonato. Y este peor, este murió nacido y vivió unos días. No hay corazón que pueda soportar eso a menos que tenga la paz de Dios. Cuando un hombre se le muere la esposa, le dicen viudo. Cuando un niño se le muere la mamá o el papá, le dicen huérfano. Pero cuando a una mujer se le muere un hijo, no hay nombre, porque no hay nombre que defina el dolor de una mujer que ha perdido al hijo. Pero aquí está un hombre restaurado en la casa de Dios. Aquí está un hombre que sabe lo que significa ser pastor. Aquí está un hombre que supo levantar ovejas desvalidas, frotarle las patas y ponerlas a caminar. Y llega donde su amada mujer, la mujer que más amó, a pesar de que fue prohibida, a pesar de todo lo horrible, a pesar de los grandes pecados de este hombre no permitió que el fracaso tuviera éxito en su vida. Por eso es que en el libro de los Hechos, Lucas, el hombre de Dios, habla y dice: he ahí David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe que Dios perdona. Una mujer conforme al corazón de Dios, aunque nunca canta, aunque nunca componga un salmo. David no era conforme al corazón de Dios por lo que leía o por lo que cantaba. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía que Dios perdona y Dios quita la culpa. Y le creía a Dios. Qué manera, hermano, de ser restaurado.
en la casa de Dios y luego con esa mujer que la amaba. Se llegó a ella significa que tuvo relaciones sexuales y la mujer quedó embarazadita. Y 9 meses después nació un chamaco que le pondrían por nombre Salomón. Jesucristo lo citaría 1400 años después, poco más o poco menos, y dijo: he aquí a uno mayor que Salomón. No dijo que Salomón era feo, lo que dijo es que él era superior, pero está subrayando y aceptando la grandeza de Salomón, un hombre sabio, prudente, rico, que hasta reyes de otras naciones como la reina de Sabá venían a conocer la sabiduría que le había hecho famoso. ¿Sabe qué es Salomón? Salomón es producto de un hombre que aceptó el perdón, la liberación de la culpa, y que Cristo sanara, que Dios, sanara su dolor. Número 3, Él conforta nuestra alma si usted y yo le permitimos que Él reemplace nuestros rencores. Los rencores, la culpa viene por lo que yo hice, el pesar viene por lo que yo me hice u otros me hacen, pero el rencor siempre viene a nuestra mente, a nuestro corazón, por lo que otras personas nos hicieron o nos hacen. Yo sé que a los cristianos no les gusta aceptar que guardan rencor, ni mucho menos que odian. Ellos dicen: no, hermano, estoy resentido. Es lo mismo, porque el rencor, el odio y el resentimiento al final es lo mismo. Es volver a vivir una experiencia dolorosa que alguien me hizo una y otra vez. Es seguir permitiendo que quien me hirió hace 20 años me siga hiriendo. El rencor o el resentimiento es sencillamente estar de nuevo permitiéndole a una persona que incluso hasta está muerta. El otro día hablaba con una persona y un rencor terrible, cuando después de un rato, porque lo que salía por su boca era demasiado dolor, mucho resentimiento, y le dije: hermana, ¿de quién usted me habla? Dice: de mi abuelo. ¿Y a dónde está él? Se murió hace 30 años, válgame. Me sorprendió que un muerto 30 años después la seguía destrozando por algo terrible. Claro, fue terrible lo que este hombre le hizo a esta niña cuando era niña, pero ella 30 años después de enterrado el viejo todavía seguía pensando en él, lo tenía vivo, la seguía destrozando. Había destruido su vida, había destruido ya hasta su matrimonio, porque nunca pudo ser feliz con su esposo en la intimidad ni nada. ¿Por qué? Porque un recuerdo, porque una falta de perdón, porque una falta de sanidad. Y aquí hay gente que guarda rencores. No os hagáis, yo no tengo por qué saberlo. Usted lo sabe, usted lo está sufriendo. Usted es el que está sintiendo ese dolor, ese resentimiento. Es terrible, hermano. Duele. Las personas más importantes para nosotros nos lastimaron. Porque a mí no me hiere, a mí no me traiciona un desconocido. Para que algo sea traición, tiene que ser alguien muy cercano a mí. Vamos a ser lastimados y también vamos a lastimar. Necesitamos perdonar a las personas, porque eso va a seguir matándonos, va a seguir destrozándonos, nos está carcomiendo por dentro. Y no solamente eso me está destrozando a mí, sino que estoy afectando. Es muy común que alguien que a mí no me quiera, sus hijos tampoco me quieran. Porque la persona que guarda rencor, consciente o inconscientemente, va a querer que nadie me quiera, va a estar siempre hablando de mí. Como yo no lo quiero, no quiero que nadie lo quiera. Cuando usted resiente algo de alguien, usted está haciendo lo que aquella persona cree. Para mí es un tonto quien cree que yo me tomo el veneno y se muere el otro. El veneno solo mata a la persona que se lo está bebiendo. Cuando usted se acerca a una persona que siempre está mal de alguien, siempre como que no lo suelta. A mí me hace gracia a veces, es que este hombre se divorció o se divorciaron, y hay alguien de los dos que siempre pasa hablando de ella y está enamorado. Porque si fuera cierto lo que está diciendo, no quiere ni pensar en esa persona. Escuche esto, hermano. Esa persona que usted le guarda el rencor no piensa en usted nunca. No es que no te quiere. Es más, ni la persona que más lo quiere a uno pasa pensando en uno todo el día. Mi esposa, esa mujer me ama a mí, está loca por mí, yo no la culpo, pero no pasa pensando en mí todo el día, ni yo en ella. Hay otras cosas en que pensar. Y una persona que te traicionó y que te hirió, ella no piensa en usted, es usted la que la tiene viva. En el periodo de la Guerra Fría, Rusia y los Estados Unidos, la Unión Soviética en esa época,
Dicen que en los paneles del Kremlin y de la Casa Blanca había un botón o varios, donde en un conflicto era cuestión de apretar un botón, un código, y empezaba en la década de los 80, según el inventario de las Naciones Unidas, en la Tierra los países que tenían poder atómico tenían suficiente bomba atómica para encender el planeta Tierra 250 veces. Hubo momentos en la historia reciente, de finales del siglo pasado, donde estuvo a punto el mundo de entrar en lo que se llamaría la Tercera Guerra Mundial, que será la última. Pero dichosamente tanto los rusos como los gringos tuvieron la sabiduría para entender que hay armas de destrucción masiva y que no importa quién disparara primero, usar armas de destrucción masiva era también acabar con la existencia de ellos mismos. Hermano, no se vale en el matrimonio decir cosas que no hay que decirlas nunca. Estando allá por el año 90 en Victor Valley, en California, predicando la palabra, y hay un congreso, me toca coincidir con una pareja, y cuando me vi fue en medio de un pleito de pareja, de un fuego cruzado, y aquello se puso, hermano, color de hormiga son popa, y ataques para acá y ataques, era una guerra de pareja. Pero alguien dijo: aquí yo uso un arma de destrucción masiva, y ella dijo algo, no me atrevo a repetirlo. Su esposo, con una pena, con un dolor, no dijo una sola palabra más, agachó su cabeza, sus lágrimas bajaron por sus mejillas, ambos cristianos, servidores de Cristo, y él se volvió y le dijo a ella: mamita, las palabras que usted acaba de decir, Satanás las puso en su boca. Esa pareja hoy no están juntos. Un día se amaron, los conocí cuando eran novios, y también vi lo que pasó cuando este matrimonio se destruyó. Cada uno de nosotros tiene poder en su lengua y en sus actos para detonar un arma que destruya un corazón, a una esposa, a un esposo, a un hijo, a una hija, a una nieta, a un nieto, a un esposo. Pero a pesar de eso, aunque alguien te haya lastimado y en tu corazón haya rencor o resentimiento, lo que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, es permitir que Dios cambie, reemplace mis rencores con su paz. En Job capítulo 5 versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y en Job 18:4 dice: solo se está lastimando usted mismo con su enojo. Eso que usted está sintiendo contra esa persona, solo a usted lo está lastimando. Romanos 12:19 dice: no os venguéis. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué hago con mis rencores? No os venguéis vosotros mismos, no tomen venganza. Amados míos, denle lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. He aprendido con el pasar del tiempo a no tomar venganza. He querido ir y dejar a una persona en carne viva, defenderme, pero lo que he hecho es callarme, porque yo sé que el Señor se va a encargar de eso. Así lo dice la palabra. Y este verso se cumple como aquellos que dicen que Cristo sana. Creo en los dos. ¿Por qué te abates? Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Libérese de toda amargura, hermanos. Esa persona en usted no piensa. Perdónense unos a otros, porque Cristo nos perdonó. Ninguno de nosotros tiene que perdonarle a nadie más de lo que Cristo nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó. Y el antídoto, hermano, es entregarle al Señor ese rencor y decirle: Señor, cámbiame. Como dice aquel salmo tan bello: has cambiado mi lamento en baile. Cambia mis rencores por perdón. Cambia mi rencor o mi resentimiento por misericordia. Y en esta mañana, mi querido hermano y hermana, yo quiero darle la oportunidad a usted para que usted le entregue esa culpa al Señor. Pastor Arturo, yo le he pedido perdón a Dios, sí, pero ahí sigues culpándote. Ya Él te limpió. No solamente tienes que creer que Él perdona, tienes que creer y confiar que Él olvida.
A mí el único recibo que me preocupa es el que tengo que pagar la otra semana. El que pagué el mes pasado no me preocupa, ya lo pagué. A mí, hermano, si me voy a ocupar de algo, no es por el pecado que ya me perdonó el Señor el mes pasado o ayer. Voy a ocuparme de los que vengan. Yo no pago deudas canceladas. Yo no pago una cuenta que otro pagó. La Biblia dice: no temas, porque yo te redimí. Yo te redimí significa a usted le tocaba pagar un precio, pero era impagable. Yo lo pagué por usted, la cuenta está saldada. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo, mío eres. Usted le pertenece al Señor. Así que yo no sé qué es el pesar que a usted le trae en esta mañana. ¿Cuál fue el dolor? ¿Quién te lastimó? Cuando eras una niña, alguien abusó de ti. Cuando eras un niño, alguien abusó de ti. O simplemente tuviste que escuchar de una mamá o de un papá que te maldijo. O de un papá o una mamá inconsciente, problemada, como en mi caso muy pequeño, que me dijo: mejor hubiera parido una carrucha al hambre a pudas que vos. Hay palabras, hay armas de destrucción masiva que utilizó una maestra. Me acuerdo solamente como testimonio, no me produce absolutamente nada. Porque tuve que escoger si declaraba exitosa la culpa o yo me declaraba exitoso y vencedor. Porque una de mis maestras de primaria me dijo: usted va a ser un fracasado en la vida, carne de cárcel. Pero otra maestra me dijo: Arturito, usted va a ser una eminencia, usted va a ser un hombre grande en la vida. Entonces yo tenía que ver a quién declaraba victorioso. O declaro victoriosa la culpa, o declaro victorioso el perdón de Dios sobre mi vida.